Nada más. Nada más. A la sombra. Muy bien. Violeta, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y al público que nos escucha el día de hoy. Camargo. Camargo, Y a Estados todo el mundo. Unidos, nos escriben mucho de Denver, de Kansas, Ok. Texas. Sí. Ahora está todo Camargo allá. Sí, ya sé. Es otro Camargo, gente, mucha Sí. gente allá. Ujú. Sí, bueno, pues el tema de hoy va a ser empatía. Vamos a ver en qué consiste, qué es y pues también las sugerencias, ¿no? Al final de cómo favorecer o cómo desarrollar esta habilidad o este valor que estamos perdiendo. Bueno, entonces vamos a ver qué es la empatía. Pues la empatía la podríamos definir como la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, de comprender su visión de la realidad, su postura, sus opiniones, libres de prejuicios. La empatía no solo se trata de ayudar o entender a los demás, sino también a nosotros mismos. Es la capacidad, como ya lo dije, de colocarse en el lugar de la otra persona. Esta es una de las funciones más importantes de la inteligencia emocional, ya que demuestra el grado de madurez del ser humano. Cómo ser capaz de entender y de tratar de comprender lo que pasa por la mente de otra persona, cómo y por qué se siente así. No desde nuestra perspectiva, sino intentando pensar cómo piensa el otro, con sus creencias, sus valores, sus principios, etc. La empatía parte de la validación, de comprender que los sentimientos de una persona son posibles en la situación en la que se encuentra, aunque nosotros en una misma situación tuviéramos otros sentimientos o pensáramos de una manera distinta. Entonces, para nosotros puede ser no muy importante la situación que está pasando la otra persona. Entonces voy a dar un ejemplo para que podamos comprenderla. Por ejemplo, alguien que no tiene hermanos, para esa persona puede ser muy importante tenerlos. La empatía consiste en apartar nuestra escala de importancia para entender el sufrimiento de la otra persona desde su escala de importancia. Hay personas que tienen una facilidad natural para hacer lo que anteriormente hemos descrito, pero hay otras que son incapaces o que se les dificulta. A veces hay que tener cuidado porque confundimos la empatía con otra situación que, si bien no es lo mismo, es parte fundamental para que la empatía se produzca. Entonces hablamos del reconocimiento de las emociones. Nos referimos a reconocer la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo en otras personas. Y habemos algunas personas que somos muy buenas para identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, podemos decir que los psicólogos pues tenemos que desarrollar mucho la empatía. Y psicólogas. Y psicólogas, o sea, dije en general, para poder trabajar e identificar los sentimientos de los pacientes. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de Daniel Bateson sobre la empatía. Daniel Bateson fue un psicólogo psicólogo y psiquiatra que estableció el concepto, la definición de lo que era la empatía. Entonces, para él, a lo largo del tiempo, la empatía ha sido descrita de diferentes maneras, algunas incluso de forma metafórica. Por ejemplo, a veces podemos decir ponerse en los zapatos del otro o ver a través de sus ojos, ¿no? Entonces, sería tener la capacidad de experimentar la vida como lo hace la otra persona, comprendiendo sus pensamientos, sentimientos, emociones y significados de la realidad. Significa sentir dolor o placer tal y como el otro lo siente, percibir las cosas de la misma forma, pero sin perder el reconocimiento de que es un como si, más conceptualizar que no nos está pasando a nosotros. Y como si a veces se pierde porque entramos en un estado de identificación poco realista, ¿no? Entonces a veces pasamos de la empatía a apoderarnos o a hacer como que ese problema o ese sentimiento fuera nuestro, cuando no lo es. Entonces, bueno, vamos a hablar de 8 formas diferentes o formas básicas de la empatía que desarrolló Daniel Bateson, las cuales, relacionadas entre sí, constituyen varios aspectos de esta.
Entonces vamos a explicarlas. Número 1. Es muy importante conocer el estado interno de la otra persona, incluyendo sus pensamientos y sentimientos. O sea, que es más fácil que nos pongamos o que sintamos la empatía en alguien que ya conocemos a alguien que es externo, ¿no? O que acabamos de conocer. Esto nos puede dar más argumentos para sentir amabilidad hacia la otra persona, sin que esto sea suficiente ni indispensable para generar una motivación altruista. Una motivación altruista, pues es una motivación desinteresada hacia lo que le pasa al otro. Bueno, vamos a la número 2. La imitación motriz, o sea, y neuronal. Lo motriz es de los movimientos de la persona. El hecho de percibir algo bajo cierta situación lleva a nuestro sistema neuronal, que serían las células del cerebro, a adoptar un estado analógico o similar al de la otra persona, lo cual genera un mimetismo corporal, que es una imitación corporal de gestos o actitudes dependiendo del sentimiento de la persona, y facial acompañada por sensaciones similares a las de la otra persona. Número 3. La resonancia emocional. Es llegar a sentirse exactamente como se siente la otra persona, ya sea un sentimiento de felicidad o de tristeza. Aunque es imposible vivir exactamente la misma experiencia, podemos sentir emociones similares. Número 4. Proyectarse en la situación de la otra persona. Para verse afectado por lo que le sucede a alguien más, no es necesario imaginar todos los detalles, sino basta saber con que la persona sufre por una determinada situación. No sé, por ejemplo, a veces podemos ir a algún funeral, ver, no sé, un amigo, un conocido que está sufriendo por la muerte de un familiar y llegar a sentirnos tristes, ¿no? O hasta llorar, a lo mejor no tanto porque habemos tenido una relación con la persona que murió, sino porque estamos teniendo una relación con la persona que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Proyectarse intuitivamente en la situación de la persona para verse afectado por lo que... ya la habíamos leído. Bueno, la siguiente. Crear una representación muy clara de los sentimientos de la otra persona gracias a lo que ella nos dice, a lo que observamos y a nuestros conocimientos sobre la persona, sobre sus valores y aspiraciones. Imaginar cómo podríamos pensar y sentir en el lugar del otro. Número 6. Imaginar lo que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de la otra persona con nuestro propio carácter, aspiraciones y visión del mundo. Número 7, que es una de las más importantes. El sufrimiento por empatía. Lo que sentimos cuando somos testigos o evocamos el sufrimiento de otra persona. Esta forma de empatía puede hacer que ignoremos la situación en lugar de asumir una actitud altruista, que es una actitud desinteresada. En realidad aquí Bateson no habla de preocuparse por la otra persona, sino de ponerse en su lugar. Es una ansiedad personal generada por el otro. Desafortunadamente, este sentimiento de sufrimiento no genera necesariamente una reacción de amabilidad ni una respuesta apropiada hacia la persona que lo sufre. Si la resonancia con el sufrimiento de la otra persona nos genera sufrimiento personal, debemos dirigir nuestra atención hacia dicha persona y reactivar nuestra capacidad de expresar bondad y amor altruista. Y por último, yo creo la más importante y esencial, básica para poder sentir la empatía, que es la amabilidad empática, consiste en tomar conciencia de las necesidades de los demás y en sentir el deseo sincero de ayudarles. Según Bateson, la amabilidad empática es la única respuesta que se dirige hacia los demás y no hacia nosotros mismos, lo cual es necesario y único para producir una motivación desinteresada. Bueno, entonces estos serían los 8 factores básicos o características básicas. Entonces, bueno, ahora muchos se preguntarán, ¿no?
Bueno, como si yo no tengo la empatía a lo mejor tan desarrollada o yo quisiera ser empática con otras personas, ponerme en su lugar, tratar de entender qué es lo que están viviendo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo generar esa empatía en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se genera la empatía? Para ser empático se requieren varias condiciones. Una de ellas es entrar al mundo de la percepción privada del otro y ser sensible a los sentimientos de él o ella, ya sea miedo, rabia, dolor, confusión o lo que se esté viviendo. Significa que de alguna forma se vive temporalmente en la vida del otro, moviéndose en su interior, con delicadeza, sin hacer juicios, entendiendo los significados conscientes de esta persona, pero no tratando de describir los sentimientos más inconscientes o profundos, ya que esto haría que sea demasiado amenazante para el otro. Incluye la comunicación sobre su entendimiento del mundo, consultando su forma de pensar y guiándose por las respuestas que se reciben. Se trata de convertir en un compañero de confianza para que el otro nos deje entrar de alguna manera en su mundo interior. Estar de esta manera con la otra persona significa que por algún momento nosotros dejemos de lado nuestros propios puntos de vista, valores, con el fin de entrar en el mundo de la otra persona sin prejuicios. Esto es algo completamente esencial e importante. Y en cierto sentido, esto solo se puede lograr cuando la persona se siente segura de sí misma y reconoce que no se va a perder en el mundo del otro. Entonces ahora sí, ¿cómo desarrollar la empatía cuando no la tenemos? Bueno, pues la empatía se da en todas las personas en mayor o menor grado. Es una cualidad que podemos desarrollar. Esta capacidad empieza a desarrollarse en la infancia. Los padres son las personas principales que satisfacen las necesidades afectivas de los hijos y los que les enseñan no solo a expresar los propios sentimientos, sino también a descubrir y comprender los sentimientos de los demás. Si los padres no saben mostrar afecto y comprender lo que sienten y necesitan sus hijos, lo más probable es que estos no aprenderán a expresar las emociones propias, no sabrán interpretar y sentir las ajenas, y de ahí la importancia de una buena comunicación emocional en la familia, ¿no? Entonces, la capacidad de la empatía se desarrollará más fácilmente en aquellas personas que han vivido en un ambiente en el que han sido aceptadas y comprendidas, han recibido consuelo cuando lloraban y tenían miedo, han visto cómo se vivía la preocupación por los demás. En general, se desarrolla cuando las necesidades afectivas y emocionales han estado cubiertas desde los primeros años de vida. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son unos obstáculos o las cosas que nos impiden o nos dificultan generar esa empatía. Si quieres, regresamos con eso. Sí, regresamos claro con que eso sí. para que si tiene usted alguna pregunta, amigo del auditorio, con mucho gusto puede hacerlo aquí al 20960, el tema de la empatía. Son 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. Nosotros volvemos. Gracias, son las 7 de la mañana con 15 minutos, preparatoria La Salle. Camargo los invita a unirse a la familia lasallista cursando los semestres en primero, tercero y quinto. Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 46-249-28 o bien visitarnos en la calle Tec Milenio, en la colonia Jardines de San Marcos, donde antes era el Tec Milenio. Preparatoria La Salle, educación que trasciende. Adelante, Violeta. Okay, bueno, vamos a continuar entonces. ¿De cuáles son los obstáculos que dificultan la empatía? Bueno, pues muchas veces nos preguntamos por qué la gente no busca apoyo en nosotros o se retraen a la hora de expresar sus sentimientos. Bueno, existen una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento. Entre los errores que solemos cometer algunos con más frecuencia a la hora de relacionarnos con los demás, está esa tendencia de quitarle importancia a lo que le preocupa al otro e intentar ridiculizar sus sentimientos.
escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre. Sobre todo eso es algo que nos pasa mucho con los adolescentes, a veces no entendemos, o cuando expresan algo decimos que están mal o que no es así. Entonces, por ejemplo, pues si viven en la generación de los Z. Ya es que nosotros nos tocó la generación X, ellos son la generación Z, de zombies. de zombies. Sí, cada quien está en su mundo. Pues es que la tecnología, ¿no? También Sí, nos celular, ha venido a sí, el afectar. celular, sí. Y ellos pues, oiga, joven, mande, venga, ¿para qué? sí. Ayúdeme a pasar vamos a ayudar a esta señora ya adulta mayor para, espéreme, déjeme mandar un mensaje, ¿no? Ya no hay empatía. Sí, es cierto. Bueno, entonces, regularmente expresamos frases como lo estás haciendo mal, eres un tonto, de esta forma no vas a conseguir nada, nunca haces nada bien. Sentir compasión y ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas experiencias. Intenta animar sin más con frases como ánimo, en esta vida todo se supera. ¿Por qué? Porque la época en la que vivimos actualmente es muy diferente a la época, la que están viviendo los chicos, es muy diferente a la época que vivimos los más grandes, ¿no? Son situaciones completamente diferentes. Entonces, todo esto lo único que hace es bloquear la comunicación. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre la comunicación y las mejores maneras de comunicarnos? Bueno, pues esto no hace que sea una comunicación efectiva e impide que se produzca una buena relación empática. Las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienen más dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar. Era lo que decíamos ahorita, ¿no? En esta época, vivimos en una época donde el objetivo de vida, o el pensamiento de vida soy yo. Y no más yo. Soy yo, lo que importa es estar bien yo. Primero yo. Si lo demás se adapta a mi proyecto de vida, genial. Si no se adapta, pues no importa, ¿no? Así sea familia, sea trabajo, sea etcétera. Entonces, ¿cómo se está perdiendo esto de pensar en el otro? De pensar que somos seres sociales, que necesitamos de otras personas y que pues que todos necesitamos de todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros nos enfermamos, pues necesitamos ir al médico. Si somos adultos mayores que tenemos dificultad para caminar o algo, pues necesitamos ayuda para cruzar la calle, para llevar el mandado a casa, para ir al médico, etcétera, ¿no? Oye, Violeta, una pregunta sobre todo de la empatía aplicada para líderes sociales, políticos, económicos, incluso maestros, médicos, toda persona que está frente a un grupo o frente a un público. ¿La empatía qué importancia tiene? Pues todo. La empatía tiene mucha importancia porque hace sentir a esas personas conectadas con ese líder, con esa maestra, con ese médico, con ese ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una empresa donde no se preocupan por lo que te está pasando, por tus problemas, que a lo mejor necesitas un día para ir al médico o necesitas un día para, no sé, tramitar el pasaporte, la credencial X o Y, para una junta, la escuela de tu hijo, y no te la dan, pues sientes que no te están tomando en cuenta. O sea, es como si fueras un robot, como si fueras una máquina más, y no como si fueras una persona, ¿no? Por poner un ejemplo respecto a lo laboral. Entonces es muy importante ponerse... Hay una frase, nada más que, bueno, a ver si la recuerdo, que decía que lo más importante en una empresa no son los clientes, sino son los empleados, o sea, los trabajadores, las personas que tienes ahí, porque esas personas son las que te van a cuidar la empresa en realidad. Entonces, ¿cómo es importante recordar que no es una máquina o una fuerza laboral, sino que recordar que es una persona, ¿no? Igual que tú, y que pues también tiene problemas y situaciones y necesidades y conflictos. Entonces eso, ¿no? Si un líder es empático o alguien que está en una posición de poder, pues genera confianza.
Entonces sí, Oye, sí si es la, una de las si la empatía no se da, cuestiones más. principalmente, con razón decimos actualmente, ¿no? Decimos, es que ya no hay líderes, ni políticos. No tenemos buenos políticos. Pero entonces es por esto, Porque ¿no? no son empáticos. Porque no son empáticos, porque no generan o desarrollan esta habilidad, este valor que es tan importante para todos los seres humanos, ¿no? Sentirnos como... Bueno, pero es un don, eso de la empatía. O sea, imagínese ver por los demás. ¿Por qué uno sí la tiene muy marcada? O a mí me llama mucho la atención ahorita. Yo estoy de acuerdo que el carácter de un ser humano generalmente lo dan los padres. O sea, yo estoy convencido de eso. Una persona que es presumida, altanera o todo lo contrario, nace desde la casa, nace desde el hogar, ¿no? Que los padres le permiten, que una serie de situaciones, ¿no? Pero sí es un don el por ejemplo, ver doctores que, por ejemplo, salvan vidas y no cobran un 5, ver gente que va manejando su vehículo y no conoce a la persona y es un vehículo pues varado en la carretera y se para a auxiliarlo. No todos lo hacen, o sea, es un don. Bueno, no lo puedo considerar así como tal, como don, sino más bien educación. Que hay habilidades o situaciones que favorecen que esa persona sea así. ¿Por qué? Porque desde niños sus familias los educaron con esos valores o con esa empatía o con ese preocuparse por los demás. No sé, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que mi mamá... Es un ejemplo, sí. Estoy diciendo que así sea. Vamos a suponer que yo tengo una mamá involucrada en una religión, ¿no? Y que en esta religión pues ella da pláticas o que juntan despensas para otras personas. Entonces yo observo eso desde niño, ¿no? Y se me desarrolla porque es algo que yo veo, es algo que se favorece en mi casa, o que cuando ya cierta ropa pues no la queremos o así, pues la damos a alguien que la necesite más. O sea, es algo que en el medio donde se desarrolló la persona se favoreció de alguna manera que esa persona sea así, y claro, ¿verdad? También esa persona está expuesta a otras personas, compañeros, amigos, a una educación, etcétera. Sí, por ejemplo, está marcado muy, muy cierto, por ejemplo, la generación de nosotros yo les platico de una chamarra, la chamarra de los Irigoyen, que esa chamarra la usó el primo mayor y luego el primo sigue hasta la me tocó a mí y luego le tocó pasando. a mis hermanos y luego les tocó a otros, y esa chamarra creo que todavía existe y la tenemos en las fotografías. Y ahora las familias o las nuevas generaciones, la ropa que no usan van y la venden o ahí se les echa a perder. Sí, ya es desechable. O sea, sí es cierto, o sea, como te acostumbran a pues a ser empático, ¿no? A mí hay dos cosas muy, no sé si el libro del el vendedor más grande del mundo, de Ockman Dino, o sea, parece una fábula muy, muy bonita, muy, muy hermosa. La del que le decíamos el otro día del chavo que trabaja en un hotel y que llega a ese matrimonio para la final del Baby Ruth, que estaba lloviendo y no encontraban hotel, y cuate le dice, no, pues quédense en mi cuarto donde yo me quedo dormido. Le dice el matrimonio, unos adultos mayores, ya, no, joven, ¿cómo cree? Sí, mire, no van a encontrar lugar, está lloviendo, era Nueva York. Se quedan los señores, el siguiente día era el juego, se van al juego, pasa el tiempo, empiezan a construir en Nueva York el hotel, híjole, se me escapa el nombre. Más grande del mundo. Sí, de época era, incluso ahí firmaron la película de King Kong, ¿El Empire? Empire State, sí. Y lo empezaron a construir. Y ya cuando está construido, llega una limusín al hotelito pequeño a buscar a este chavo, cuate. Y ¿sabes qué? Tengo la orden de llevarte al hotel a la inauguración. Pero ¿yo qué voy a hacer? Pues si yo ni... Y le platican al gerente, al dueño del hotel, le platican cuál era el objetivo. El dueño del hotel dice, ándale, ve, yo te doy permiso. Pues va. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que los viejitos aquellos eran los dueños de ese hotel y le dan las llaves. Mira, tú vas a ser el administrador del hotel a partir del día de hoy. O sea, sí hay bendiciones a la gente que es empática, ¿no? O sea, sí. que es increíble, ¿no? Como, o sea, el que hace algo más de lo que puedes hacer por los demás, ¿no? Sí, eso es algo muy importante. Donar sangre, por ejemplo. Sí, pues es preocuparse por otra persona, ¿no? Y también, bueno, yo pienso que una de las cosas es
no esperar, o sea, si vas a dar algo, si te vas a preocupar por otro, pues no esperar, porque a veces es más la decepción. Entonces, si das algo y se te recompensa, pues que bueno, ya es ganancia. Como lo que decía Tavo, o sea, líderes, que antes había líderes porque eran líderes natos y no querían más, y ahora no, ahora son líderes y quieren un beneficio. Buscan un beneficio. Claro, pero yo digo que también tiene que ver esto de los ambientes, ¿no? Que son muy, muy diferentes, cómo los valores y los principios han ido cambiando, pues en todos, ¿no? Porque somos parte de una sociedad. Cuando no somos parte de la solución, pues somos parte del problema, ¿no? Entonces, cómo generar situaciones diferentes. Bueno, entonces vamos a hablar de las estrategias para desarrollar la empatía. Entonces, bueno, pues es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha capacidad, como ahorita hablaba Beto, empática, y sin embargo otras poseen enormes dificultades para entender a la gente y ponerse en su lugar. En cualquier caso, conviene saber que las habilidades empáticas se pueden potencializar y desarrollar, en caso de que usted no las tenga. En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía, destacan escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. Esto es algo muy importante. No juzgar a las personas cuando nos cuentan algo. Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, ya que no es suficiente saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrarlo. No interrumpir mientras estas personas nos están hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente. Esto es algo muy importante. A veces las personas no lo único que necesitan es a veces que las escuches. Entonces, si estás interrumpiendo y estás dando tu opinión, pues no dejas que las personas se expresen de manera abierta. También es muy importante la habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y los logros de los demás. O sea, ver las cosas buenas y las cosas que esa persona ha podido lograr a lo largo de su vida. Esto va a contribuir no solamente a fomentar sus capacidades, sino que descubrirán también nuestra preocupación e interés por ellos. Bueno, ¿cómo expresar la empatía? Que eso es algo muy importante. Podemos sentir la empatía, pero también es sumamente esencial expresarla. Entonces, bueno, hay varias formas de expresarla. Una de ellas es hacer preguntas abiertas, preguntas que ayuden a continuar la conversación y le hagan ver a la otra persona que estamos interesados por lo que nos está contando. Es muy importante avanzar lentamente en el diálogo. De esta forma ayudamos a la otra persona a que tome conciencia de lo que le ocurre. Dejamos que los pensamientos y sentimientos vayan juntos y nos den tiempo de asimilar y reflexionar sobre el tema. Antes de dar una opinión sobre el tema, debemos esperar a tener información suficiente, cerciorarnos de que la otra persona nos ha contado todo lo que quería decir y de que nosotros hemos escuchado e interpretado correctamente lo esencial de su mensaje. Yo algo que hago en la práctica clínica es cuando alguien me cuenta algo, yo después le digo, ok, muy bien, entonces usted lo que me está tratando de decir es esto y esto. O sea, eso es para yo asegurarme de que en realidad estoy entendiendo bien a la persona. Bueno, en ocasiones los otros no necesitan nuestra opinión y consejo, sino saber que los estamos escuchando y entendiendo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante porque después podemos caer en problemas. Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos está contando la persona, es muy importante hacerlo de forma constructiva, ser sinceros y procurar no herir con nuestros comentarios. Para esto es muy importante ser respetuoso de los sentimientos y pensamientos de la otra persona y aceptar abiertamente lo que nos está contando. Y bueno, ya para terminar, es aconsejable tener una buena disposición para aceptar las diferencias que tenemos con los demás, ya sea en su forma de pensar, en sus sentimientos, en sus opiniones, creencias, etc. Ser tolerantes y tener paciencia con los que nos rodean y sobre todo con nosotros mismos. Claro, quiero aclarar que ser tolerante no significa que tengamos que soportar conductas que nos hacen daño o que pueden dañar a otras personas, ¿sí?
Entonces es muy importante aceptar y comprender que todos somos diferentes y podemos pensar distinto, ¿no? Entonces, pues, con esto concluimos el tema de la empatía del día de hoy. Muchas gracias. Teléfono, dirección, Violeta, ¿dónde te encuentran? Sí, teléfono es 648-46-941-43. Mi dirección es González Ortega 1013. Bueno, enfrente. Enfrente aquí del Registro civil. Casi enfrente. Bueno, y el próximo tema que vamos a tener para la semana que entra es un trastorno de déficit de atención por hiperactividad o sin, ¿verdad? O sin ser hiperactivos. Ok, muy bien. Okay. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Nosotros regresamos, faltan 28 minutos ya para las 8 de la mañana. Regresamos con más de la información. Venimos. Empatía.